lo que hoy nosotros llamamos derecho subjetivo. El concepto derecho subjetivo no existió en Roma, pero entonces alguien podría decir, ¡ala! Pero eso quiere decir que si a un romano le arrebataban una espada y se la llevaban, entonces él no tenía nada que hacer. Claro que él tenía algo que hacer. Él, así como hoy decíamos que podemos cruzarnos de brazos y decir que no vamos a hacer nada porque no se va a lograr recuperar, de igual manera aquel ciudadano romano también podía cruzarse de brazos, pero también él podía ir ante una autoridad. Pero cuando él iba a ir ante una autoridad, el concepto que empezó a usar Roma ahí es que cuando se iba ante la autoridad, ¿qué es lo que se andaba buscando? Resolver un conflicto, lograr el cese de una amenaza o la vulneración de un derecho. Y ese paso que esta persona iba a dar para conseguir la protección del Estado, en Roma la llamaron acción, ¿ya? Esto es la acción. La acción es ese primer paso que damos para conseguir que la autoridad nos apoye para lograr restablecer nuestro derecho. Eso se llama acción. Ahora, los romanos hablaron sobre que yo tengo el derecho de poder hacer uso de la acción o no poder hacer uso de la acción. No, eso no dijeron nada, ¿ya? De eso no dijeron nada. Por eso es que el concepto de derecho subjetivo no es tratado dentro del derecho romano. En su lugar, el que más se utilizó fue el concepto de acción, en donde entendemos la acción como ese primer paso que hay que dar. Pero la facultad de dar o no dar ese primer paso, eso no fue analizado por aquellos jurisprudentes de los que ahora estamos hablando. ¿Alguna duda? No, licenciado. Muy bien, licenciado. Gracias. Está muy bien, licenciado. Bien, entonces vamos a un segundo concepto, son los preceptos del derecho romano. Al hablar de los preceptos del derecho romano nos estamos refiriendo a ¿por qué crearon los romanos el derecho? ¿Qué buscaban con crear el derecho? ¿Qué principios pretendían desarrollar? Y resulta que hay tres principios que van a buscar los romanos. El derecho fue creado para vivir honestamente, para no dañarse los unos a los otros y para darle a cada quien lo que le corresponde, lo suyo. Esos son los preceptos del derecho romano. ¿Para qué se creó el derecho romano? El derecho romano se creó para que esos ciudadanos vivieran honestamente, para que no se dañaran entre ellos, para que se respetara lo que a cada quien le correspondía. Para eso fue creado el derecho romano. Y si nos damos cuenta, hoy el derecho todavía sigue persiguiendo estos preceptos, ¿verdad? Porque el derecho que anda buscando que no nos dañemos entre sí, que se respete lo que cada quien tiene. Al final, una convivencia en armonía, un vivir honestamente. Esos son los preceptos del derecho romano. Bien, otro concepto que estudiamos es el de justicia. Justicia. Veamos, la palabra justicia en latín es justitia, ¿ya? Justicia en latín, justitia. O sea, los romanos en vez de decir hay que hacer justicia, decían hay que hacer justitia, ¿verdad? Justitia. Muy bien, justitia. A ver, ¿encuentran alguna sílaba que ya hayamos utilizado antes en la palabra justitia? El ius, licenciado. Jus, ¿verdad? Muy bien. Esta palabrita de jus, este prefijo que tenemos acá, este es clave, ¿ya? Porque quiere decir derecho. La palabra justicia deriva de derecho. La palabra justitia deriva de jus y jus es derecho. Entonces, la palabra justicia deriva de derecho. Ahora, los romanos tuvieron una diosa, que esta se diferencia de los griegos, como ya les dije antes, ¿verdad? Se recuerdan, los griegos tenían a la diosa Temis, pero la diosa Temis tenía descubierto los ojos. Cambio, la diosa de la justicia de los griegos, no, perdón, de los romanos, no. Ella sí tiene los ojos vendados y es la que más conocemos nosotros. Bueno, pues Justitia es esta diosa y Justitia significa justicia y Justitia deriva de jus
y jus es derecho. Entonces, en ese contexto, justitia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo, ¿ya? Es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo. También se dice que justitia es la posibilidad de saber qué es lo justo y lo injusto, ¿ya? Entonces, saber de lo justo y lo injusto implica poder hacer justicia. Justicia es entonces actuar conforme a derecho. Actuar conforme a derecho es justicia, porque cuando actuamos conforme a derecho, quiere decir que estamos ante la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo. Actuar conforme a derecho es actuar con justicia. Y aquí vale la pena aclarar entonces la palabra justicia de los romanos. Por ejemplo, imagínense ustedes que hay un chico que está separado de sus padres, ¿ya? Él está solito en la calle, es un niño relativamente pequeño, no tiene la posibilidad de trabajar y tiene hambre. Pasa por un mercado, hambriento el niño, que no tiene la protección de nadie, ve un puesto de manzanas, agarra una manzana y empieza a morderla y se va corriendo. ¿Ustedes creen que es justo que se persiga a ese niño que no tiene la protección de sus padres, que se está muriendo de hambre y que lo único que agarra es tomar una manzana para tratar de ponerle fin al hambre que tiene? ¿Será justo perseguir al niño, sí o no? No. No es justo, pero tampoco es correcto que el niño lo haya hecho. Ala, pero si es un niño que tiene hambre, que no hay quien le dé de comer. Sí, pero como dice que a cada quien lo justo, ¿verdad? Entonces a la persona que lo estaba vendiendo no le va a dar ese dinero que pues por algo estaba vendiendo a la manzana. Sí, vamos a ver qué pasa acá. Les voy a hacer una pequeña encuestita así rapidito, solo para ver qué pensamos. ¿Es justo que se persiga a ese niño que ha sido abandonado por sus padres, que nadie en la sociedad lo quiere proteger, que en este momento se está muriendo de hambre y cuando pasa por ahí, después de andar buscando emplearse y nadie lo contrata, pues lo que le queda es agarrar la manzana, comérsela y cuando se dan cuenta que agarra la manzana lo empiezan a perseguir? Bueno, veamos. Aquí ya en la encuesta hay 22 de momento y 11 dicen que sí y 21 dicen que no es justo. Bueno, entonces veamos, veamos qué es lo que pasa. Para los romanos, justicia es actuar conforme a derecho, ¿ya? Actuar conforme a derecho, eso es justicia. Hoy nosotros de repente lo vamos modificando un poquito y decimos que justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Pero allá para los romanos, lo importante de la justicia era actuar conforme a derecho. Entonces, perseguir al niño está conforme a derecho. Sí, está conforme a derecho perseguirlo. Entonces es justo perseguirlo. ¿Ya? Es justo perseguirlo. ¿Por qué es justo perseguirlo? Es justo perseguirlo porque es actuar conforme a derecho. Una persona actúa con justicia cuando lo hace conforme a derecho. Eso es lo que dicen los romanos. Entonces, hoy nosotros entendemos la justicia un poquito diferente, ¿verdad? No necesariamente la vinculamos al derecho, porque decimos, por ejemplo, es injusto esto, pero no estamos analizando si está conforme a derecho o no, sino más que todo nos estamos guiando por la situación o la condición en que se puede estar viviendo por parte de las personas. Allá en Roma no. Allá en Roma hablar de justicia es hablar de derecho. Por eso es que la palabra justicia deriva de jus, de derecho, ¿ya? Actuar con justicia es actuar conforme a derecho. Siempre que actuemos conforme a derecho, estamos actuando justamente. De ahí que en algún momento vamos a hablar, por ejemplo, de que se dictó una sentencia.
¿Y la sentencia es justa o es injusta? Pues lo que hay que analizar es si está dictada conforme a derecho. Si está dictada conforme a derecho, es justa. Y alguien podría decir, sí, pero dictada conforme a derecho, pero pobre esa persona, todo lo que está sufriendo y todavía. Sí, pero es conforme a derecho. Entonces, actuar con justicia es actuar conforme a derecho. Justicia tiene un origen en la palabra derecho. Bien, seguimos entonces. Licenciado, perdón, Diga. ahí decía usted de la justicia cuando se actúa conforme a derecho, pero si en algún momento en el tema procesal hubo algún error ahí, aunque se haya actuado conforme a derecho, sigue siendo justicia. Bueno, pues si hay un error, quiere decir que no se hizo como debe ser, ¿verdad? No se hizo conforme a derecho. Y si no se hizo conforme a derecho, entonces la sentencia sería injusta, ¿ya? Gracias. Para servirle. Enrique, ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado. Gusto saludarlo. Tengo una duda con respecto a lo que estamos viendo ahorita. Ahí se aplicaría lo que es, bueno, no sé si también si usted me lo podría aclarar, ¿verdad? Si en ese caso se aplicaría el ex, si es la ley es dura, pero es la ley, ¿se aplicaría? O si es eso, para empezar, no sé si sí usted me podría. puede entenderse como la aplicación de ese principio también, ¿verdad? Eh, así es. Muy bien, Enrique. La justicia es Gracias, licenciado. actuar conforme a derecho, es hacer lo que el derecho dice. Bien. Entonces, seguimos con la presentación y vamos a pasar a un elemento más. Ahora vamos a hablar de la equidad. La equidad. ¿En qué consiste la equidad? Bueno, pues resulta que aquí tenemos a todos estos ciudadanos romanos. ¿Ya? Todos estos ciudadanos romanos. Ahora, ¿se recuerdan para qué fue creado el derecho? El derecho fue creado para que estos ciudadanos romanos vivieran honestamente, no se causaran daño los unos a los otros y se le diera a cada quien lo suyo. Para eso se creó el derecho. Bueno, pues entonces, si eso es así, podríamos pensar que el derecho viene a ser como ese paraguas que va a proteger a estos señores, ¿verdad? ¿Va a protegerlos para qué? Va a protegerlos para que no se dañen, para que se le dé a cada quien lo suyo, para que de alguna manera vivan honestamente. Entonces, el derecho viene a ser como un paraguas, ¿ya? Que va a proteger. El derecho busca proteger a las personas. En este caso, busca proteger a estos ciudadanos romanos. Entonces, imaginémonos esa época de lluvia en donde el derecho viene a ser ese paraguas que va a evitar que estas personas se mojen. Es decir, está protegiendo a las personas. Eso es lo que busca el derecho. Ahora, ¿cuándo hay equidad? Equidad hay cuando el derecho logra proteger a todos los ciudadanos. Cuando logra proteger a todos los ciudadanos, entonces vamos a hablar de equidad. Si aquí tuviéramos a un ciudadano afuera del paraguas, entonces diríamos, por ejemplo, de una norma en particular, que esa norma no tiene equidad, ¿verdad? ¿Por qué no hay equidad? Porque no está protegiendo a todos por igual. Hay uno acá que se está mojando y entonces eso no es equidad. La equidad para esta temática lo que implica es que se logra proteger a todos. El jus se va a caracterizar por tener equidad en la medida que logra protegerlos a todos. Si a alguno se le va a quedar fuera, no hay equidad. ¿Alguna duda? Bien, entonces ahora hablamos de jurisprudencia. De jurisprudencia ya hemos dicho algo antes, ¿verdad? ¿Y de dónde deriva? De jurisprudencia, ¿ya? Jurisprudencia. Y juris es también lo mismo que el jus, ¿ya? Juris y jus son derecho. Entonces estamos hablando de la palabra juris acá, que es derecho,
Y prudencia, ¿qué significa ser prudente? Pensar antes de actuar. Sí, muy bien, esa es una buena definición de ser prudente, ¿ya? Ser prudente, pensar antes de actuar, muy bien. Bueno, pues resulta que ser prudente es actuar con el uso de la razón. Y en este caso, cuando hablamos de los jurisprudentes, van a ser estos señores que se han dedicado a estudiar derecho. Ellos se han formado, así como hoy ustedes están en ese proceso de formación, estos señores también, solo que ahora estamos en la virtualidad y aquellos están en la presencialidad. Y no hay tantos alumnos, ¿verdad? Pero en ese contexto es que están. Allá hay gente que está estudiando derecho. Entonces, estos señores que han estudiado derecho son los jurisprudentes. Entonces, ser jurisprudente, tener prudencia en derecho, lo que significa es que tiene el conocimiento de las cosas. Tiene el conocimiento de las cosas divinas y humanas y la ciencia de lo justo y lo injusto. La ciencia de lo justo y lo injusto, ¿cuál es? El derecho. El derecho, ¿ya? Tiene conocimientos de derecho. La ciencia de lo justo y lo injusto es el derecho. Entonces, aquí dice que tiene el conocimiento de las cosas divinas y de las humanas. Alguien podría decir, pero ¿por qué de las divinas? Y aquí lo que hay que hacer es recordar que Roma al principio también tenía entrelazado el derecho y la religión, ¿verdad? Entonces, en esos primeros 3 siglos, digamos, en donde derecho y religión constituían una unidad, pues eran los sacerdotes, los jurisprudentes, eran los sacerdotes los que sabían de lo justo y lo injusto, los que sabían de derecho, los que sabían de las normas jurídicas. Pero obviamente, como era una combinación, ahí están los elementos divinos. Con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que se va a dar la separación y entonces poco a poco tendríamos que ir eliminando el concepto de lo divino y centrar más nuestra atención en lo humano, ¿verdad? En el conocimiento de las cosas humanas relacionadas con el derecho, con la ciencia de lo justo y de lo injusto. También se dice que la jurisprudencia entonces viene a ser el orden emanado de los que saben de lo justo. Entonces la jurisprudencia es los estudios que hacen los jurisprudentes, ¿ya? El orden emanado de los que saben de lo justo. Entonces ellos son los jurisprudentes, los que saben de lo justo y lo injusto, los jurisprudentes. Y estos jurisprudentes van a emanar, van a crear algunas disposiciones que no van a valer porque ellos las han creado, ¿verdad? Ya hemos visto eso, sino porque vino Octavio Augusto y dijo, sí, aquello que dicen a estos señores es lo correcto y entonces le pongo el sello y tiene de carácter obligación para todos. Entonces, este orden emanado quiere decir esas normas que ellos van a proponerle al emperador para que él las haga de carácter general. Entonces, el orden emanado de los que saben de derecho es la jurisprudencia. Entonces, es tomar en cuenta los estudios de los jurisprudentes para que entonces se venga ahí, se tome una decisión en algún momento dado. Eso es la jurisprudencia. Otro concepto, y este también tiene que ver con la clasificación del derecho. Otra vez estamos ante el mundo del jus, solo que ahora nos vamos a preocupar por dividir ese jus con base a otro criterio. Este criterio nos va a permitir decir que esas normas son jus civile o jus gentium. Pensemos así de manera imaginaria, si quieren ustedes, que tenemos un canasto y en ese canasto están todas las normas, ¿ya? En ese canasto están todas las normas, está todo el jus. En ese canasto está el jus. Entonces vengo yo y saco una norma y digo, la voy a revisar, muy bien. Esta norma que estoy sacando es jus civile o jus gentium y la voy colocando en cada lado. Al final de ese canasto puedo decir que pude dividir las normas en 2 grandes grupos, ¿verdad? Jus civile y jus gentium. Muy bien. ¿Cuáles son los criterios para poder saber si estoy ante jus civile o estoy ante jus gentium? Hay 2 criterios. De esos 2 criterios hay uno que es el más importante. Primero vemos el menos importante, diríamos, que es el ámbito geográfico.
El segundo es el más importante, es el ámbito personal. Cuando hablamos de ámbito geográfico es el territorio en el cual la norma tiene vigor, ¿verdad? Y cuando hablamos del ámbito personal, nos estamos refiriendo a las personas sobre las que recae esa norma. Entonces, veamos primero el ámbito geográfico. Esta es la ciudad de Roma, cuando iba comenzando. Es la ciudad. Entonces, hay normas que se crearon en esa ciudad. Cuando constituyeron la ciudad, empezaron a crear normas. Las normas que crearon y que se tienen que observar en esa ciudad de Roma se van a llamar ius civile, ¿ya? Ius civile, las que fueron creadas y tienen vigor en la ciudad de Roma. Pero se recuerdan que hemos dicho que poco a poco estos señores se fueron extendiendo porque le fueron haciendo la guerra a los pueblos vecinos, los dominaban, se hacían dueños de sus tierras y entonces Roma se fue haciendo cada vez más grande. Pero siempre existió la ciudad de Roma y luego el resto, la provincia, todos esos campos dominados por ellos, que también fueron Roma, pero obviamente no la ciudad. La ciudad siempre fue esta porción que tenemos aquí dibujada. Entonces, el derecho que se crea, el derecho que se tiene que observar en la ciudad de Roma o una milla alrededor, ese derecho se va a llamar ius civile. El ius civile tiene que observarse en la ciudad de Roma o una milla alrededor. Si yo ya salí de la ciudad de Roma, llevo 2 millas recorridas, ya no me es aplicable el ius civile. Porque ¿dónde es aplicable el ius civile? En la ciudad de Roma o una milla alrededor. Una milla después, ya no. Pasada esa milla, ya no estoy sujeto al ius civile. Bueno, pues entonces ya con eso puedo identificar cuando se trata de ius gentium, ¿verdad? El ius gentium va a ser el derecho que se tendrá que observar una milla después de la ciudad de Roma. Entonces, derecho hay en todos lados, ¿se dan cuenta? Todo el territorio romano tiene normas que deben de observarse, pero hay normas que son propias de la ciudad o una milla alrededor y hay otras normas que son para los que se encuentran después de la ciudad, una milla después y en todo lo que sigue siendo territorio romano. Ese será el ius gentium. Entonces, volviendo al ejemplo del canasto, saco yo una norma y digo, ¿dónde se tiene que observar? ¿En la ciudad de Roma? Ah, ius civile. ¿En dónde se tiene que observar? En Hispania. Hispania está bien lejos, ¿verdad? Ius gentium. Saco otra norma. ¿En dónde se tiene que observar? Dependiendo si es en la ciudad de Roma o una milla alrededor, será ius civile. Si es después de esa milla, será ius gentium, ¿ya? Ámbito geográfico, ¿ya? Ámbito geográfico. Primer criterio. Segundo criterio, el segundo es el más importante. Si en algún momento tenemos contradicción, si es uno o es otro el que hay que aplicar, pues entonces nos vamos a guiar por el segundo, ¿ya? Si en alguna ocasión no sabemos cuál de los dos aplicar, nos guiaremos por el segundo criterio. ¿Cuál es el segundo criterio? El segundo criterio dice, veamos, el conflicto. El conflicto es entre ciudadanos romanos. Si es entre ciudadanos romanos, vamos a aplicar el ius civile. Ahora, el ius civile siempre que sea conflicto entre ciudadanos. Y lo lógico sería esperar que los ciudadanos estén en la ciudad de Roma, ¿verdad? Entonces, el conflicto entre ciudadanos se aplica o se resuelve con ius civile. Ahora, el conflicto que hay entre un ciudadano y un peregrino, un extranjero, o el conflicto que hay entre extranjeros, ese no se va a resolver con ius civile. Esos conflictos se van a resolver con ius gentium, ¿ya? Ius gentium. Entonces, si voy a resolver un conflicto que hay entre dos ciudadanos romanos, voy a usar el ius civile.
Pero si tengo un conflicto que hay entre extranjeros o entre extranjeros y ciudadanos romanos, ahí aplico jus gentium. Entonces, otra vez con lo del canasto, ¿verdad? Es de sacar la norma y decir, ¿esta sirve solo para ciudadanos romanos? Sí, solo para ciudadanos romanos, jus civile. Esta puede ser ciudadanos romanos y extranjeros o peregrinos. Jus gentium. ¿Alguna duda? Quedó claro, licenciado. Gracias. Bien, y entonces ahora hablamos del que sí ya hemos estudiado despacio. Jus civile y jus honorarium, ¿se recuerda? Bueno, pero hoy sí lo vamos a precisar de mejor manera, ¿ya? Porque antes solo hablábamos de las asambleas. Hoy no, hoy vamos a extender un poco más nuestra comprensión de jus civile. Realmente el jus civile va a tener 4 componentes, ¿ya? El jus civile son 4 componentes. Siempre es quién la creó, quién creó la norma. Ya habíamos dicho, si la norma es creada por una asamblea popular, es jus civile, que es el ejemplo que tengo acá. En este caso, cuando están estos señores tomando una decisión, la norma que ellos van a crear es jus civile. Las normas que crearon los emperadores, aquí tenemos otra vez a don Octavio Augusto, ¿verdad? Las normas que crearon los emperadores también fueron jus civile, ¿ya? Entonces, las asambleas populares creaban normas y esas son jus civile. Los emperadores crearon normas y esas son jus civile. Bueno, abajo, ¿qué tenemos? Abajo del emperador está el Senado. El Senado también ocasionalmente creó normas. El Senado normalmente no creaba normas, ¿ya? Era muy raro que creara normas. Hubo algún papel que jugó en eso en determinados momentos de la historia. Casi no lo hizo, pero las normas que fueron creadas por el Senado de Roma también forman el jus civile. Y luego abajo tenemos a los plebeyos. ¿Y quiénes son los plebeyos? Los plebeyos, digamos que son personas que no son reconocidas como ciudadanos romanos. Los vamos a caracterizar más adelante. Pero estos plebeyos también celebraban asambleas, ¿ya? Ellos no eran ciudadanos. La asamblea de arriba es de ciudadanos. Estos señores que están aquí abajo no son ciudadanos. Pero también se les dio la oportunidad de celebrar asambleas. Y ellos crearon leyes también, ¿ya? Pero a esas leyes se les conoció como plebiscitos. Lo vamos a estudiar más despacio. Pero esas leyes creadas por los plebeyos en esas sus asambleas, esas leyes creadas por las asambleas de ciudadanos romanos, esas normas creadas por los emperadores y esas normas creadas por el Senado son el jus civile. ¿Se dan cuenta? Aquí estamos haciendo referencia a quién crea la norma. Si la crea la asamblea, los plebeyos, el emperador o el Senado, son jus civile. Y ahora, ¿cuáles son jus honorarium? Esto sí ya lo hemos dejado bien claro antes y hemos dicho que ocasionalmente puede haber un conflicto entre estos ciudadanos o de repente es necesario que un magistrado venga y emita normas, por ejemplo, relacionadas con cuándo van a ser los días de mercado, cómo se deben de cuidar los parques o cualquier otra norma necesaria para la convivencia. Pero esas normas normalmente no van a ser creadas por asamblea, sino van a ser creadas por magistrados. Estos magistrados van a crear normas. Ya hemos dicho antes, ¿verdad?, que las normas que crean estos magistrados, al final de cuentas, las construyen con base al jus civile, pero para resolver situaciones que no estaban previstas. Entonces, ese derecho creado por los magistrados es el jus honorarium. Así ya nos queda bien claro, ¿verdad?, que lo que tenemos al lado derecho son magistrados y que los 4 elementos de los que hablamos al lado izquierdo, ninguno de ellos es magistrado, ¿ya? Estamos hablando de asambleas de ciudadanos, asambleas de plebeyos, senado, o estamos hablando del emperador. Ninguno de esos 4 lo podemos entender como magistrados. Magistrados son estas autoridades del Estado de Roma que van a venir y van a apoyar a adecuar el jus civile, a transformar el jus civile para enfrentar las nuevas circunstancias. Si el derecho ha sido creado por los magistrados, se va a llamar jus honorarium.
si el derecho ha sido creado por el emperador, el senado, los plebeyos en asamblea o los ciudadanos romanos en asamblea, es jus civile. ¿Alguna duda? Licenciado, el Senado no se podría tomar como parte de, digamos, de los magistrados. Yo lo entiendo, bueno, no sé si estoy bien, ¿verdad? Que el Senado es como el Congreso, ¿verdad? Podría ser como parte, digamos, tendrían el mismo nivel que los magistrados. No, un magistrado es una autoridad, tal vez ahí porque nosotros usamos hoy magistrado de sala, ¿verdad? Magistrado del Tribunal Supremo Electoral, magistrado de Corte de Constitucionalidad, pero la palabra magistrado en Roma significa prácticamente funcionario público. Entonces, si nosotros estuviéramos en Roma, diríamos que el ministro de Finanzas Públicas, el ministro de Gobernación, el director de la Policía Nacional Civil, el registrador civil, el registrador de la propiedad, el registrador mercantil, el director del ICS, el gerente del ICS, el director de un hospital, todos ellos son magistrados en el contexto de Roma. Roma prácticamente está llamando magistrado a cualquier funcionario público. Eso es magistrado. El Congreso de nosotros se parece a las asambleas, se parece al Senado. Sí, se parece un poquito, ya, se parece un poquito. Pero también diríamos que se parece un poquito a las asambleas populares, ¿verdad? Porque se recuerdan, dijimos, en la asamblea popular es en donde levantan la mano y dicen, sí, estamos de acuerdo con que eso se vuelva ley para nosotros. Y si la mayoría dijo sí, eso se volvía ley. Entonces, esa es la función legislativa que nosotros hoy le reconocemos al Congreso de la República, ¿verdad? Entonces podríamos decir que nuestro Congreso podría tener los elementos de esas asambleas populares, pero también podríamos decir que tiene algunas características de ese Senado del que vamos a hablar. No son sinónimos, no son lo mismo. Obviamente aquí es otra sociedad y nosotros somos una supuestamente más evolucionada, ¿verdad? Entonces, podemos encontrar alguna relación, pero no son lo mismo. ¿Cómo se conformó el Senado? Eso lo vamos a ver en las próximas clases para que ya nos quede con mayor claridad a eso de lo que hoy estamos tratando. Sí, Rosario. Buenas tardes, licenciado. Solo quería comentar que los magistrados no recibían honorarios, era un servicio público el que hacían. Gracias, Rosario. Si todo eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Entonces, si no hay más dudas, nos vamos a quedar acá con el punto 7 y en la próxima clase terminaríamos nuestros conceptos fundamentales. Les agradezco la atención, que tengan feliz tarde y estamos nuevamente en clases el próximo jueves a las 16 horas. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.